Bien, estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a entrar ya a la parte final de la división con números decimales, en el cual vamos a ver el cuarto caso, que es la división entre dos números decimales. Cuando dividimos dos números decimales, como lo estás viendo ahí en los tres ejemplos que hemos propuesto, mira, tanto el dividendo como el divisor son números decimales. Bien. ¿Cuál es la idea, cuál es el procedimiento que tú tienes que seguir para dividir dos números decimales? Ahí tenemos de forma breve el procedimiento. Para ello debes eliminar la coma decimal, es decir, la coma decimal, tanto en el dividendo como en el divisor, tienes que eliminarla. ¿Pero cómo lo haces? Bueno, multiplicando por 10 o por 100 o por 1000, etcétera, tanto al dividendo como al divisor, según el número que tenga más cifras decimales. Ahí está la clave. Tienes que observar qué número tiene más cifras decimales para ello. Y una vez que haces ese procedimiento, luego multiplicar por 10, 100 o 1000, etcétera, luego divides como el caso número 1, como si dividieras dos números naturales y con el cociente decimal. Así de sencillo, así de rápido es esto. Así que, niños y niñas, ahora sí, prestamos mucha atención que te voy a explicar el procedimiento en los tres ejemplos, ¿ah? ¿Ya? Así que atento, atenta. Bien, miren. Primer ejemplo. Vamos a dividir 31 enteros 5 décimos, que es el dividendo, entre 4 décimos, que es el divisor. Bueno, la idea es eliminar la coma decimal. Para ello, observa. ¿Cuántas cifras decimales tiene el dividendo? Bueno, el dividendo en la primera división tiene una cifra decimal y el divisor también tiene una sola cifra decimal. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo hago para eliminar la coma? Sencillo. Si ambos números tienen la misma cantidad de cifras decimales, como en este caso, ambos tienen una cifra decimal, como estás viendo, entonces tú lo que haces simplemente es multiplicas por 10 a ambos números. Y al multiplicar por 10 al primer número, al dividendo y también por 10 al divisor, simplemente la coma decimal se elimina y te quedaría para dividir lo siguiente: 315 entre 4. ¿Te das cuenta? Porque al multiplicar por 10, la coma decimal ahí se va a eliminar. Y es como si dirías 315 entre 4. Y el proceso de la división es como el caso número 1. Veamos entonces, como el caso número 1. Todos conmigo, vamos a dividir. Separo las dos primeras cifras. Todos conmigo, ¿ah? ¿Cuánto es 31 entre 4? ¿Qué número multiplicado por 4 se acerca a 31? 7, 7, ¿Cuánto es 7 por 4? 28, 28, 28. A 31, ¿cuánto nos falta? 3. ¿Cuánto nos falta? 3. 3. Por eso que queda 3. Porque 7 por 4, 28. A 31 nos falta 3. Y colocamos directamente el residuo 3. Bajo el número 5. 75. Ahora se formó el número 35. Dividido entre 4. ¿Qué número multiplicado por 4 se acerca a 35? 8. ¿Cuánto es 4 por 8? 32. ¿Cuánto nos sobra? A No 35. sobra, no sobra 3. Entonces colocamos el número 3. La pregunta es, ¿hay alguna cifra más que bajar? No. No. En este momento es donde al cociente ¿Le vas a pones colocar 0? coma decimal. Al cociente colocas coma decimal. Eso es lo primero que se hace. Al cociente colocas la coma decimal. Y por esa coma decimal al 3, ahí le agregas un 0 en ese orden. Y ahí se forma el número 30. Y ahora divides 30 entre 4.
¿Qué número multiplicado por 4 se acerca a 30? 7. ¿Cuánto es 4 por 7? 28. Y a 30, ¿cuánto nos falta? 2. 2. 28 más 2, 30. Nos falta 2. Va sobrando 2. Muy bien. Al 2 le agregamos 0. Al 2 se le agrega el 0. ¿Por qué? Te lo explico. Como está sobrando 2, por la coma decimal Ya que ni más para dividir. por la coma decimal que ya colocaste, a ese 2 le agregas un 0 para continuar con la división. ¿Entendió? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí, ¿qué número se formó? 20. Y 20 dividido entre 4, 5. porque 4 por 5 es 20. Y ahora sí, acá se termina la división. Listo. Entonces, como tú ves, el proceso es simple. La idea es eliminar la coma decimal para luego dividirlo como si fueran números naturales con el cociente decimal, como el caso número 1. Vayan trabajando en este momento en casa, niños y niñas. Bien, estudiantes, estamos en el segundo ejemplo en el cual tengo que dividir 2 enteros 58 centésimos entre un entero 2 décimos. Vamos a ver. La idea es la misma. ¿Qué decía el primer guión? Debemos eliminar la coma decimal, multiplicando por 10, por 100 o por 1000, etcétera, tanto al dividendo como al divisor. Entonces, acá el dividendo y el divisor lo tenemos que multiplicar por una de esas cantidades. Pero ahora vamos a decidir por cuál. Veamos para ello entonces. Y eso va a depender de la cantidad de cifras, del número que tenga más cifras decimales. A ver, veamos. El primer número decimal que está en el dividendo tiene acá 2 cifras decimales. Y el número que está en el divisor tiene una sola cifra decimal. Ah, entonces, ¿por cuánto tendría que multiplicar en este caso? Bueno, por el número que tenga más cifras decimales. Bueno, como hay un número que tiene 2 cifras decimales, acá nos corresponde multiplicar por 100. Cuando el número tiene 2 cifras decimales, y es el que más tiene en este caso, acá debemos multiplicar por 100, tanto al dividendo como al divisor. En ambos casos se multiplica por 100. Pero hay un detalle más que quiero que completes conmigo. El divisor, un entero 2 décimos, tiene una sola cifra decimal. Entonces, ¿qué haces en este momento? Como ya sabes que vas a multiplicar por 100, le vas a completar ahí un 0 a la derecha. Completas un 0 a la derecha del número. ¿Para qué, profesor? Para que ahora sí el número tenga ¿cuántas cifras decimales? Tenga 2 cifras decimales. Y que cuando multipliques por 100, quede simplemente, en este caso, 120. Bien. Entonces, ya sabemos que multiplicamos por 100 y la coma decimal desaparece. Es decir, que acá nos va a quedar 258 y todo va a estar dividido entre 120. ¿Listo? Así quedaría la división. Bien. Y como en toda división, vamos a empezar a dividir separando las cifras convenientemente, ¿no? En este caso, ¿cuántas cifras tendría que separar? Para empezar a dividir, tendríamos que separar 3 cifras. Ahora les pregunto, 258 entre 120. ¿Qué número multiplicado por 120 me da 258? 2. 2. Por 2, ¿cuánto sería? 240. Muy bien. A 258, ¿cuánto le faltaría? 18. Muy bien, acá quedaría 18. La pregunta es para ustedes. ¿Hay alguna cifra más que bajar? No, profesor. Entonces, ¿qué se hace primero? ¿Qué se- ¿Poner la coma decimal?
O colocar la coma decimal, muy bien. Primero se coloca la coma decimal al cociente. Y por la coma decimal que acabamos de colocar, al residuo que es 18, le agregamos un 0. En ese orden, y ahí se forma 180. Y ahora dividimos 180 entre 120. ¿Qué número multiplicado por 120? 1. 1. Colocamos 1 al cociente. 1 por 120, 120. ¿Y cuánto nos sobra a 180? 60. 60. Colocamos 60 de inmediato. Bien, está sobrando 60. Por la coma decimal al 60 le vamos a agregar un 0. ¿Y qué número se ha formado? 600. 600. Y ahora dices 600 entre 120. ¿Qué número multiplicado por 120 se acerca a 600? O sale 600, ¿no? A ver, multiplica. A ver, con tu Sale lápiz. 600. ¿Cuánto? Si 600 entre 120. Profesor, por 5. ¿Cuánto sería 120 por 5? 600. Saldría 600 exacto. Y como sale 600 exactos, ya no sobra absolutamente nada acá. Listo. Entonces el resultado sería 2 enteros, 15 centésimos. ¿Comprendieron? Sí, profesor. Muy bien, vayan trabajando ahí. Bien, veamos ahora el tercer ejemplo. Vamos a dividir 7 centésimos entre 16 milésimos. La idea, para empezar, es eliminar la coma decimal, tanto en el dividendo como en el divisor. Para ello, contamos las cifras decimales. Bueno, acá el dividendo tiene 2 cifras decimales y el divisor tiene 3 cifras decimales. Bien. Y se elimina la coma decimal multiplicando por 10, por 100 o por 1000, tanto del dividendo como al divisor, según el número que tenga más cifras decimales. A ver, un instante. A ver, profesor. El número que tiene más cifras decimales es 16 milésimos. Tiene 3 cifras decimales. Por lo tanto, ¿por cuánto tendríamos que multiplicar en este caso? Como tiene más cifras decimales, acá vamos a multiplicar por 1000. Tanto al dividendo como al divisor. Multiplicamos por 1000. ¿Das cuenta? Acá multiplicamos por 1000. Listo. Pero hay un detalle más. A los 7 centésimos, le faltaría una cifra decimal. Una cifra decimal que tendría que ir acá, una cifra decimal. ¿Para qué? Para que eliminar de forma directa. Si le falta una cifra decimal, díganme ustedes, ¿con qué número se completa? 0. Así 0. es. Acá le completamos con un 0 y listo. Ahora sí el número ya tiene 3 cifras decimales. Y cuando tiene 3 cifras decimales, cuando completa el 0, al multiplicar por 1000, la coma se elimina de forma directa, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, el proceso es súper sencillo, ¿no? Le completamos con 0 y ahora sí ya está todo listo para poder realizar la división. Bien. Entonces, al multiplicar por 1000, directamente la coma decimal se elimina. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría el primer número? Simplemente nos quedaría como 70. Acá nos quedaría 70. Y eso lo tenemos que dividir entre, en este caso, nos quedaría, al multiplicar por 1000, entre 16. Bien, entonces realizamos esta división. Vamos a dividir 70 entre 16. ¿Vieron qué fácil se puso el ejercicio? Parecía más complicado, ¿no? Y te pregunto, ¿qué número multiplicado por 16 se acerca a 70? 16, ¿por qué número? Me va acercando a 70.
Ujú. Por 3, Así es, por 3. ¿Cuánto sería por 3? A ver, 48. 48. Y si multiplica por 4, a ver, ¿cuánto se obtiene Sale por 4? Profesor, es por 4. 84. ¿Por 4 cuánto es? 64. Ah, por 4 es 64. Entonces, si por 3 era 48 y por 4, 64, ¿cuál de ellos escoges? El que más se aproxima. Por 4, colocamos 4 en el cociente. Y 4 por 16, 64. ¿Cuánto sobra? A 70. ¿Cuánto nos quedaría? 6, perfecto. La pregunta es, ¿hay algo más que bajar? No, profesor, entonces ponemos la coma. ¿La coma dónde? Al cociente. Cociente. Muy bien. Y por la coma decimal, ¿qué le agregamos al 6? Un 0. Cero. 0. ¿Y se formó qué número? 60. Ahora la pregunta es, 60 dividido entre 16. ¿O cuánto debo multiplicar a 60? Va a 16 para que se acerque a 60. Por Por 3. 3. Claro, por por tres. 4 era 64, pues, ¿no? Entonces, si por 4 es 64, acá tiene que ser definitivamente por 3, pues, ¿no? Porque si no se pasa. ¿Y cuánto era 16 por 3? 48. 38. Muy bien. ¿Cuánto nos sobra a 60? 28. No, 2. 28. 27. Nos queda 22. 27. ¿Cuánto? 12. 12. 12. 60 menos 48. ¿Cuánto le falta a 48? Le falta 12. No vayan a restar 6 menos 4, 2. Y no vayan, ni menos todavía, 0 menos 8, 8. 0 no le puede quitar 8. Hay que tener eso presente, ¿ah? Al momento de restar, ¿ah? Nos queda 12. Como ya el residuo acá es 12, por la coma decimal a este 12 le agrego un 0 por la coma decimal para continuar con la división. Y formamos 120. 120 entre 16. ¿Qué número multiplicado por 16 se acerca a 120? ¿7? ¿Cuánto sería por 7? 111. ¿100? 11. No es 111. Profesor, es 112. Ah, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado al momento de restar, al momento de multiplicar, ¿ah? Por 7, 6 por 7, 42. Termina en 2. Entonces, por 7 sería 112. A 120, ¿cuánto nos sobra? Nos sobra 8. Sobra 8. Muy bien, nos va quedando 8. Por la coma decimal al número 8, ¿qué le agregamos? 0. 0. Y se forma 80. 80 entre 16. ¿Qué número multiplicado por 16 me da 80? 5. ¿Cuánto es 16 por 5? 80. Listo. Por 5 y acá sería 80. Y en este caso ya no nos sobra absolutamente nada. Bien, ahí estaría el proceso de la división. Vayan terminando, por favor, de inmediato. Vayan terminando. Bien, estudiantes, acá tenemos 4 ejercicios de tarea que ustedes deben resolver en su cuaderno y los resultados colocarlos en la plataforma, ¿de acuerdo? El resultado en la plataforma y los desarrollos en el cuaderno. Pero además también tienes que resolver en el libro de actividades, resolver en el libro de actividades los ejercicios de la página 104. Digo, página 104. En este caso vas a resolver el ejercicio 3, el ejercicio 4, el ejercicio 5 y el ejercicio 6. 3, 4, 5 y 6. Al igual que los otros ejercicios, también vas a colocar tus resultados en la plataforma. No te olvides de ello, ¿ah?
No te olvides de ello para yo poder verificarlo. Bien, entonces ese es el trabajo que tienen con respecto a lo que hemos trabajado en esta hora de clase. ¿Ah? No se olviden la indicación dada. Bien, estudiantes, hasta ahí es esta primera hora de clase. Ya tienen las tareas indicadas, tanto en el libro como en el cuaderno. Va a estar en la plataforma en horas de la tarde. 6 de la tarde más o menos debo estar colocando esto en la plataforma. Y nos vemos dentro de 5 minutos. Ingresen con puntualidad, por favor. ¿De acuerdo? En 5 minutos nos vemos.